Somos, creo, conscientes a estas alturas del siglo XXI, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que para Marcelo Rafín, profesor de esta casa de estudios muy erudito, tanto Michel Foucault, este filósofo francés, psicólogo de profesión, y Friedrich Nietzsche, este filólogo prusiano, pueden ser presentados como los pensadores que plantean filosóficamente la muerte de lo absoluto, y obviamente con posturas muy válidas. Sin embargo, haciendo caso a mi soberanía de mis percepciones y mis ideales, prefiero acordarme de la tercera tesis de Feuerbach, escrita por Karl Marx, un gran pensador alemán, que en 1845 dijo: los hombres modificados son producto de las circunstancias distintas y de una educación modificada, pero estos a veces olvidan que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias. Y es la que mejor para mí, particularmente, sirve para reconstruir los fundamentos filosóficos variables y múltiples de la teoría de los derechos humanos, puesto que presupone a sí mismo como un fundamento móvil y múltiple para los derechos humanos. Además, yo creo que con justa razón, el texto de Marcelo Rafín, que ustedes están estudiando para poder comprender esta clase, plantea que cada generación de los derechos humanos tiene un tipo de Estado o de espacio público para el desarrollo de ese tipo de generación de los derechos humanos. Sin embargo, prefiero alejarme un poco de la idea de que los derechos humanos de primera generación se desarrollan en un estado abstencionista, en donde el Estado permite actuar a los particulares sin injerencia, mientras que los de la segunda generación se enmarcan y desarrollan dentro de un tipo de Estado intervencionista. Pues yo creo que tanto la Inglaterra de Margaret Thatcher, la cruel Inglaterra de Margaret Thatcher, como en la dictadura de Pinochet, existió un conjunto de actividades mancomunadas entre el aparato estatal y el sector privado. Y ahí la razón por la cual Karl Marx, en 1848, en el Manifiesto Comunista, que circula en Londres, nos hablaba también de la importancia del Estado burgués en la sociedad capitalista. Sin embargo, yo soy partidario de que la dinámica de la intervención del Estado al momento de garantizar los derechos humanos de primera generación son muy diferentes a los de la segunda generación. Y con los derechos humanos de tercera generación y la aproximación de su aplicabilidad universal, indivisible e independiente e interrelacionados, se descuelgan una serie de críticas en función a la incapacidad de unirlos en documentos internacionales o incluso a veces nacionales para aplicarlos o ejercerlos de manera similar. Frente al contexto ya detallado, queridos amigos, queridos amigas, todes, todas y todos, recientemente yo quisiera introducir el nombre de Rita Segato, que es básicamente la otra intelectual que hoy estamos justamente conmemorando al leer sus textos y profundizarlos y analizarlos, que justamente se forjó en la valiosa Universidad de Buenos Aires, pero por motivos dictatoriales tuvo que irse en 1974 hacia otros lares a construir nuevos destinos y nuevas plumas. Ella nos muestra de una forma palmaria y esclarecedora, queridos amigos, que la tarea del antropólogo, profesión que ella tanto quiso y cultivó en estos contextos mundiales, es estudiar la interconexión de los procesos legales que operan en diversos niveles. Eso puede incluir como la generación de los derechos humanos, va encuadrando y dando forma a los órdenes normativos locales y cómo estos a su vez resisten y se apropian de la legislación nacional. Un caso ya clásico, citado no solamente por ella, sino por otros autores, es la interacción de los indios Uwa de Colombia, la patria del autor de Cien años de soledad, que si no me equivoco ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1984 y que era probablemente muy amigo de Adolfo Pérez Esquivel, en donde justamente en esta tribu de los indios se articularon los principios de su cosmología tradicional y el idioma de los derechos humanos para garantizar justamente el control de los recursos nacionales localizados en este territorio, que era nada más y nada menos que el oro negro, el petróleo. A estas alturas, creo que la particularidad de la cultura y los derechos se conjugaron aquí para apoyar al grupo. Y sobre todo lo mencionado hace poco, debemos rescatar también los valiosos aportes de la gran intelectual, del gran intelectual, perdón, portugués
Buenaventura de Sousa Santos, que ha publicado un ensayo sobre la posibilidad de reconstruir una versión multicultural de los derechos humanos. Ella propone fundamentalmente el concepto de hermenéutica diatópica, que probablemente ya ustedes lo han leído, que con el diálogo intercultural de los derechos humanos se pueden alcanzar muchos grandes desafíos. Sintéticamente podemos resumir su propuesta como de que todas las culturas son en cierta medida incompletas, que no están totalmente desarrolladas y que el diálogo entre ellas puede avanzar a raíz de esa incompletud y justamente se puede dar paso al natalicio de una conciencia de sus imperfecciones. Es así que los topos de los derechos humanos de la cultura occidental pueden dialogar, pueden comunicarse con los topos de la cultura hindú y con los topos del Luma de la cultura islámica. Yo creo que a estas alturas estamos llegando a una fase dialéctica entre el universalismo y el relativismo cultural, tan cultivada en el terreno jurídico metodológicamente, por supuesto, por el jurista argentino de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Marí, un gran estudioso del marxismo. Siguiendo la estela del pensamiento de Georg Friedrich Hegel, con su negación de la negación con la superación al final, y Karl Marx, que volteó las patas de la filosofía hegeliana, yo creo que nos demuestra la urgencia también de encontrar una oportunidad en la oposición, en el contrario. Y justamente cuando Cicerón advertía que cuanto mayor es la dificultad, es también mayor la gloria, también tiene una implicancia profunda en estas dificultades que atravesamos todos los pueblos de América Latina. Pues una persona cercana al pensamiento filosófico de Tebas en los tiempos de Diocleciano, como Crates, me refiero indudablemente al discípulo de Sócrates, o en otras palabras, para ser más precisos y no irnos por las tangentes, Antístenes, el maestro de Diógenes de Sinope. Él básicamente nos llevaba a la reflexión que para que exista un diálogo saludable entre culturas o civilizaciones o entre seres humanos, eh, tenemos que pensar que debe existir una proporcionalidad entre lo que hablamos y lo que escuchamos. En palabras de Antístenes, no creer que los demás tienen tanto interés de escucharnos como lo que nosotros tenemos de hablar. Considero que esto último preocupaba muchísimo a Buenaventura de Sousa Santos sobre la vigencia de su teoría de la multiculturalidad de los derechos humanos, cuando existen culturas, por ejemplo, que no se autoperciben como incompletas o predispuestas volitivamente al diálogo, y también al compás de Luigi Ferraioli, este discípulo de Norberto Bobbio, existen culturas fundadas gracias a los poderes salvajes de la economía capitalista que aún explotan a nuestros pueblos, en palabras del jurista italiano, pero que dejaron sórdidas consecuencias en las culturas sometidas. Esta línea de argumentación es particularmente convincente cuando es aplicada en aquellas culturas no occidentales que soportaron en el pasado los encuentros, las conquistas más destructivas con la cultura occidental. De hecho, fueron tan destructivos que en muchos casos ocasionaron la destrucción cultural absoluta. Este es el caso de las culturas de los pueblos indígenas de América, no de todos, pero de la gran mayoría, de Australia, Nueva Zelanda, India, etcétera. Estas culturas han sido tan agresivamente incompletadas por la cultura occidental que la exigencia de la incompletud como una precondición para la hermenéutica diatópica es por lo menos un ejercicio absurdo, no por palabras de este generoso lector, sino por palabras mismo de Boaventura de Sousa Santos. Yo creo que hasta aquí he hablado lo suficiente y si alguna vez José Hernández, este gran escritor argentino, dijo que la tierra no da frutos si no la siembra el sudor, considero particularmente que la tierra creativa de la Universidad de Buenos Aires tiene los más refulgentes frutos del conocimiento gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, docentes, estudiantes, personal administrativo, no docentes, porque justamente han avanzado en el estudio de las leyes del mundo del espíritu como testimonio pleno de su amor inconmensurable al conocimiento humanista, que ubique a los derechos humanos y a la democracia como el centro de nuestro pequeño universo de valores, lo cual representa una esperanza suprema para mí, para el porvenir, y por ende quiero felicitarlos. Y eso creo personalmente que ahora en adelante perduraremos con exaltadas minucias, inmutablemente individuales,
como la línea pura del mapa sigue los meandros de la limosa corriente, o como los nobles recuerdos corricen las vergüenzas de los días. Y esto es todo por el momento. No sé si he respondido todas las expectativas, pero esto es lo que yo sé, y siendo muy poco, pues no es sino algo, y siendo algo no es sino casi nada, y siendo casi nada es pues casi todo para mí, que no sé mucho y por tanto no quiero participar más de lo que no sé, tratando de saber lo que otros saben, y aquí me enredo en un trabalenguas del que no puedo salir, y no puedo salir sino diciendo muchísimas gracias, queridos o querides estudiantes, docentes y colegas. Muchísimas gracias, y cedo la palabra ante otro futuro profesor. Gracias, Luis, Bien, querido. felicitaciones, Luis David Fernández Zambrano. Es a despedida tipo México, ¿no? Y, y Qué raro es para nosotros esto de ritmo de clase. No sé qué opinan los estudiantes, después les vamos a dar la palabra. Pero acá el querido Luis nos introdujo en algunos textos que ustedes tienen de referencia para esta unidad, ¿no?